ven cada Shabbat aquí en la noche de oración. Voy a esperar que algunos de ustedes se conecten para comenzar nuestra noche de oración. Estamos aquí hoy desde las facilidades de Casa de Israel de Arad, el mismo santuario, el lugar que hemos separado, nuestro lugar, si se quiere, ¿no? Nuestro lugar sagrado, que hemos separado y que el Padre nos ha permitido poder estar aquí y bendecir su nombre, el nombre del Eterno, quien vive para siempre, Yod Hei Vav Hei. Ese es nuestro Padre Celestial y venimos y nos acercamos a Él por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Yeshua es el Mesías y Yeshua es el que nosotros pues honramos como nuestro Rey, y Yeshua es el único medio a través del cual podemos llegar al Padre Celestial. Bueno, les saluda el pastor Gabriel Paredes, pastor de la congregación Casa de Israel Yará. Si usted no tiene una congregación, pues lo voy a invitar para que venga y nos visite a nosotros cada sábado, cada Shabbat a las 3:30 de la tarde. Tenemos servicios de adoración, tenemos oración, compartimos la palabra, oramos por sus niños. Bueno, es un día especial, especialmente porque el Padre nos llamó, nos convocó, hizo convocación de asamblea y nosotros aquí en Casa de Israel Yará nos reunimos. Así que si usted no tiene una congregación, está buscando una congregación de raíces hebreas, donde enseñemos la Torá y las porciones y enseñemos la palabra del Eterno como está escrita, pues entonces aquí tiene a Casa de Israel Yará. Pues le invitamos para que venga y esté con nosotros en Casa de Israel Yará. Los caballeros nos reunimos a las 11 de la mañana, porque los caballeros, tenemos que edificar a los caballeros, los hombres, estudiamos la parashá, estudiamos la porción y hablamos, compartimos una especie de midrash, una especie de discusión sana para conocer y entender la palabra del Eterno, y nosotros como caballeros pues ser edificados y aprender la palabra del Eterno. Venga, visítenos por acá. Las damas también se reúnen a las 11 de la mañana, pero a través de Zoom. Si usted quiere saber más, en los últimos videos que publicamos en la página o en el canal de YouTube, Israel Yará, allí nosotros tenemos el link para que usted pues, se conecte, las damas se conecten con las damas, los caballeros venimos aquí y nos conectamos también a través de Zoom. Es un placer poder estar llegando a todos ustedes esta noche de oración, y espero que usted allá en su casita se haya preparado con su tacita de té o con su cafecito, su chocolate caliente, una noche fría aquí en la Florida Central, y que nos preparemos para orar y interceder unos por otros. Hay muchas personas que nos están viendo ya, déjame ir viendo por la lista. Gracias por estar con nosotros y gracias por su confianza. Marta, shalom, dice shalom, pastor. Saludos para ti, Martita, gracias por estar con nosotros, y para tu marido, para Mauricio también. Hola, Silvia, se escucha bajito. Qué lástima. Vamos a ver si yo puedo arreglar esto acá. Pero bueno, aquí estamos. Gracias, Silvia, por la nota. Shalom, Katiuska, qué bueno que estás aquí. Bendiciones para ti también. Lisset, como de costumbre, Lisset, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos allá en Puerto Rico. Saludos a Asunción y a toda tu familia. También Mayra y Eddie, saludos para ustedes también. Qué bueno que están esta noche. Daniel, como de costumbre. Arlene, ¿qué me dice? Que no se oye bien. Se oye más o menos. Déjame ver si puedo hacer algo para arreglarlo. Bueno, no puedo, no tengo el control del sonido, pero mira a ver si ahora se oye un poquito mejor. ¿Quién más tenemos? Daniel. Saludos. Catiuska me pide oración por Alfonso Puebla, claro que sí, por María Castro. Leonard, Iván Páez, saludos, Leonard, bienvenido, qué bueno que estás esta noche. José Calderón, ¿vamos a orar por ti, José? ¿O por quién vamos a orar? Me dice que alguien tiene cáncer en los huesos, con metástasis, no sé, déjame saber. Shalom, Mayra, saludos para ti también, saludos, qué lindo. Manuel, bienvenido, saludos para ti también, Manuel.
Bueno, gracias a todos ustedes que están conectados ahora en este momento. Esperamos que esta noche sea una noche de mucha bendición para usted, para su familia, para todos los que están viendo esta noche. Tenemos que ponernos hoy de acuerdo. Nos han pedido oración por alguien que tiene cáncer en los huesos, con metástasis. Creo que sí, es José Calderón. Wow, José, no te preocupes, vamos a confiar en el Eterno y vamos a confiar que Él nos va a dar buenas noticias a ti, a mí, a nosotros, a todos, y que el Padre Celestial le entreguemos el control, que Él tome el control de nuestra vida y de lo que está sucediendo en tu casa, y que sea para bien, que Él te ayude y que todo sea para bien. Así que bueno, vamos a leer, me gusta siempre leer un salmo cada noche de oración, y compartir con ustedes este salmo y expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza a nuestro Padre Celestial con gozo, con alegría, con contentamiento. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo, si hay situaciones de mucha presión, mucha tensión y cosas que pasan, pero nosotros vamos a mantener nuestra confianza en el Eterno, y esa confianza no puede cesar, no podemos dejarla caer, no podemos eliminar la realidad de que hay un Elohim en los cielos. Escúcheme bien, hay un Elohim en los cielos que escucha nuestra oración. Nosotros no podemos doblarle el brazo, pero sí podemos clamar a su misericordia, porque Él es un Elohim misericordioso. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de doblarle el brazo o de hacer todas las cosas para nosotros, pero sí tenemos la capacidad de recordarle a Él, recordarle a nuestro Elohim: tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Acuérdate de nosotros nos deleitamos en ti y nos gozamos en ti. Queremos que sepas que tú eres nuestro Adonai, y que aun cuando el milagro no ocurra, siempre vamos a confiar de que tú serás nuestro Elohim y que para ti vivimos. Solamente para ti es que estamos respirando, cantamos nuestra alabanza, nuestra oración. En tu corazón haya un espacio para contestar nuestras peticiones. Cuando usted habla así con el Eterno y usted lo reconoce a Él como su única fuente, y que usted lo reconoce a Él diciéndole: quizá me conteste como yo quiero, me sane, o hagas la provisión que necesito, o conteste mi oración. Quizá sí, quizá no. Sea cual fuera la situación, yo voy a adorarte, te voy a reconocer a ti como mi Elohim, porque ¿a quién más sino solo a ti? Nosotros no servimos a Dios por una conveniencia, porque Él tenga algo que ofrecernos a nosotros. En realidad nos ha dado tanto hasta el día de hoy, que aun cuando tenemos un problema, estamos vivos y tenemos la oportunidad todavía de acercarnos a Él con agradecimiento y con humildad. Salmo 19. Vamos a leer hoy el Salmo 19, espero que usted se goce conmigo, como yo me gozo leyendo la palabra del Eterno. Cualquiera que sea nuestra situación, nosotros nos vamos a regocijar en el Eterno. Vamos a gozarnos en el Eterno. Dice el Salmo 19, espero que sí, que esté listo. Los cielos, un salmo de David, los cielos cuentan el honor de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y como un novio que sale de su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. En el extremo del cielo está su salida, y en el otro está su punto de retorno. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos,
alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro. Aleluya. Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. El mandamiento de Jehová es puro y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel, aleluya. Son que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién entenderá los errores? Y le pide al Señor, por favor, líbrame de mis errores, los errores que son ocultos, lo que yo no sé, las cosas que yo no estoy haciendo bien. Ayúdame. Yo creo que nosotros todos necesitamos ayuda en eso, porque mira que peleamos y que discutimos con que no, esto se hace así, esto se hace asado, no, que aquello es así. No sabemos, al fin del día no sabemos. Sabemos lo que está al frente de nosotros y lo que en oración y en búsqueda profunda y en intimidad con el Padre es un deber. Y cuando hacemos eso, al menos algunas cosas no son reveladas, pero lo profundo, lo oculto, por favor, Padre, no me dejes caer en los errores que yo no entiendo. Dice, asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, limpio de gran rebelión. Aleluya. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya. Qué hermoso este salmo, wow. ¿No le parece maravilloso todo lo que el Padre nos tiene que decir a través de este salmo? Hermoso este salmo. Yo no sé usted, pero para mí es algo hermoso. Déjame ver qué más está por aquí. Bachi, claro que sí, hermano. Claro que sí, vamos a interceder por ti, claro que sí. Es que, como te conozco por Bachi, no te conozco por José Candelo, pero tranquilo, vamos a confiar en el Eterno, claro que sí, y a esperar en Él, que Él tenga misericordia. Mi Adonai es bueno, Él es reino. Yo le sigo a un Adonai que es bueno, que aun cuando ve que nuestros errores nos han llevado con malas consecuencias, aún en algún momento Él extiende su mano y aún allí Él se agarra, se aferra y dice, no te voy a dejar, no te voy a desamar, yo te voy a salvar porque yo soy bueno, yo te amo. Yo creo que el hombre que se torna Adonai, Él lo restaura, lo levanta. Yo creo que mi Adonai mira las cosas malas que los hombres hacen, siempre busca un inocente y se agarra y dice, por ese único que está allí, yo voy a hacer milagros y prodigios, y los que estén a su alrededor van a recibir bendición y van a recibir este refrigerio. Así como el sol sale para buenos y malos, así como la lluvia cae para buenos y malos, así Adonai hará milagros aún sobre buenos y sobre malos, aún sobre aquellos que a veces se equivocan. Claro que sí, esta noche también estamos preparándonos, porque estos próximos meses nos estamos preparando, porque vamos aquí les anuncio que aquí en Casa de Israel vamos a celebrar la fiesta de Purim, pero con un propósito adecuado, el propósito bueno. Vamos a hacerlo con un propósito favorable. ¿Cómo sucedió la fiesta de Purim en el tiempo que se celebró? Pues mira, ¿cómo lo celebraron ellos? Nosotros lo vamos
a celebrar con esa razón. Vamos a buscar un lugar que ya tenemos, de hecho, donde vamos a hacer caridad, vamos a hacer obra de caridad. Prepárese porque de eso pues, le voy a estar hablando después, además de que vienen también las fiestas de primavera, ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan poquitos meses para comenzar el nuevo ciclo de las fiestas y el nuevo ciclo de la adoración y de los encuentros con nuestro Padre Celestial. Ahora es que viene, si la gente se cree que en Navidad la pasa bien, no han pasado una fiesta de Pascua con Casa de Israel Yará, no han hecho una fiesta de Pentecostés con Casa de Israel Yará, no han hecho ¿qué más? No han hecho un Sukkot en Casa de Israel Yará. ¡Wow! Y este mes vamos a lanzar la página de Casa de Israel Yará y ahí usted va a encontrar toda la información. Bueno, vamos a continuar inmediatamente. Gracias a todos ustedes que se han conectado y esperamos que lo podamos bendecir y que podamos esta noche interceder, que el Padre escuche nuestra adoración. Espérate un momento. Mira, aprieta el canal 1, donde está mi micrófono. Está hasta arriba. Sí, pero aprieta el que dice Select. Y más arriba hay uno que dice Game. Uno redondito dice Game. En el mismo canal. Lo sube. ¿Ok? Mi esposa vino por ahí para darme la mano porque se estaba yendo. Pero acá está marcando una X roja. Aquí está marcando como rojo, la X, ¿no es batería? Está bien, porque por lo menos espero que se oiga un poquito más. Déjenme saber si se oye un poquito mejor. Vamos a orar, claro que sí, por los matrimonios, para que haya unidad y salud. Saludos, Lourdes, llegó Lourdes, mira, por ahí está Lourdes, mi amor. Hoy Lourdes va a hablar con nosotros. Claro que sí, José, agarradito del brazo del Eterno, Él es bueno. Neda Alejandro también llegó, saludos para ti, oración por firmeza en la tentación. Chacho, eso es tremendo, eso es compromiso, eso es dejarse rendirse en los brazos del Eterno cuando viene la tentación. Mire, ¿qué es lo que uno hace? Huye de la tentación, huye del enemigo, huye, las pasiones, a correr, a huir, no se puede quedar hoy, tiene que arrancar por ahí abajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? No, nada más, ya, vamos a comenzar. Si nadie más tiene ninguna por ahora, claro, le invito para que compartan el link y que lo envíen en sus páginas, lo compartan. Veo que algunas personas lo han compartido su link ya. Y usted, si no lo ha compartido, tome el link de esta noche de oración, póngalo en su pared, ¿verdad? Postéelo en Facebook, en su pared, para que más personas se unan y sepan que aquí hay un pastor y hay un grupo de gente alrededor del mundo, desde Argentina, Paraguay, México, hasta Canadá. Hay personas que se unen con nosotros en oración. Toda América está orando esta noche aquí en Casa de Israel Yará. Somos poquitos, pero somos constantes y somos fieles. Creemos que el Eterno puede hacer milagros con nosotros en esta noche. Bueno, seguimos, estamos listos. Adelante, oramos al Eterno. Bendito eres, Padre Celestial, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito eres, Adonai, Rey del universo. Tú eres nuestro Adonai y fuera de ti no hay ninguno. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Jehová tu Elohim, Jehová uno es. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Padre Santo, nos presentamos delante de ti con adoración, con agradecimiento. Gracias por la vida. Gracias, Padre, por la salud. Gracias porque vivimos años en salud y muchas veces no nos recordamos que eres tú el que nos ha dado de la salud. Vivimos muchos años en abundancia y no nos acordamos que fuiste tú el que nos diste el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar tu pacto. Y hoy, Padre Santo, venimos en agradecimiento por esas veces, Señor, que a veces tomamos, Señor, dimos por sentado
y que dimos por merecido, Padre. Hoy, Padre Santo, venimos a darte gracias, Señor, tantas cosas que hiciste por nosotros. Hoy te damos gracias que nos levantamos, tuvimos un día, tuvimos provisión, comida, y ahora, Señor, tenemos la oportunidad de sentarnos y agradecerte y darte honor y alabanza y gloria y bendición para ti, Padre. Oh, tú eres Adonai, nuestro Elohim, y tú eres real y tú eres bueno. Gracias, Adonai. Hoy nos levantamos y tuvimos calzado para nuestros pies, ropa para nuestra espalda, comida para nuestro vientre, un techo sobre nuestra cabeza. Adonai, gracias, Padre. Gracias porque hoy, Señor, hemos visto tu mano a favor de nosotros. Hoy no tuvimos un accidente, hoy nos libraste del accidente, hoy nos libraste de la muerte, de la maldad, nos libraste del impío, nos guardaste del mal, no permitiste que ninguna plaga tocara nuestra morada. Hoy, Adonai, llegaste hasta nosotros y hasta esta hora, Ebenezer, hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha ayudado, Adonai, Padre. Oh, mi Elohim, qué bueno es poder saber que tú eres un Elohim bueno y que eres un Elohim fiel y que a pesar de las luchas, los dolores, las contiendas, los problemas, Adonai, a pesar y por encima de todas estas cosas, tú, Adonai, no nos has faltado y has hecho, Señor, milagros y prodigios en medio de nosotros. Nos has protegido de todo mal y nos has dado las fuerzas y la capacidad de poder servirte, de seguirte, de escuchar tu voz. Aleluya, Padre, tu voz no se ha cortado sobre nosotros y por eso te damos honor y alabanza y te damos gracias, eterno. Oh, bendito sea tu nombre y bendito sea el Rey Todopoderoso por la eternidad. Bendito sea tu nombre y que toda la tierra, aleluya, cuente tu gloria, que toda la tierra levante tu honor, que todos los habitantes de la tierra se tornen hacia ti y te den gloria y te den alabanza. Oh, gracias, eterno, pues has sido bueno. Oh, gracias, Señor, gracias, dele gracias al eterno, dele gracias al eterno. Aleluya, dele gracias al eterno. Antes de preocuparse por las cosas que están a su alrededor, antes de ocuparte de tus hijos, de tus hermanos, de tu salud, de tu trabajo, del dinero, antes de ocuparte de esas cosas, toma aunque sea estos minutos que estás conmigo aquí y empieza a darle gracias al eterno. Gracias porque hasta ahora tu mano no se ha cortado. Gracias porque te ha dado sabiduría. Porque a veces metiste la pata hasta hoy y se te fue todo, perdiste todo y fue difícil poder recuperarte. Pero te recuperaste y te estás recuperando. Y Adonai ha sido bueno contigo. Antes de pensar en lo que necesitas, comienza a darle gracias por lo que ya tienes, por lo que ya has logrado. Gracias, eterno. Al menos tengo médicos, enfermeras y personas que se ocupan de mí y que me están tratando y me están ayudando. Gracias, eterno, aleluya. Al menos tengo a alguien que me vino a visitar, tengo a alguien que me llamó hoy. Hoy recibí una llamada sorpresa, hoy recibí una buena noticia. Gracias, eterno. Me ocupo primero de adorarte y de bendecirte. Oh, Adonai, tú eres tan hermoso, señalado entre 10,000. Como tú no hay ningún otro Elohim. Solo tú, Padre Santo, te sientas en la asamblea y diriges el curso de la naturaleza, diriges el curso de nuestras vidas que nos hemos entregado a ti. Solo tú, Padre Santo, con justicia, con rectitud y con bondad, aleluya, te has ocupado de que seamos, Señor, nosotros bendecidos y guardados hasta este día, Padre, y por eso te damos honor. Gracias, Padre. ¿Qué puedo hacer para agradecerte? ¿Qué tengo que hacer para mostrarte mi agradecimiento y mi amor, Padre? ¿Qué puedo hacer, mi Dios, mi Elohim? Oh, Padre, muéstrame tus sendas y andaré por tus caminos. Alumbra mi camino y ordena mis pasos para que yo no tropiece en piedra. Y si tropezare, ten misericordia y levántame del fondo, levántame del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Cúbreme con tus plumas y guárdame debajo de tus alas donde estoy seguro. Adonai, gracias te doy, eterno.
Oh, gloria a tu nombre. Te exalto y te bendigo. Oh Padre, gracias, Adonai. Mira que naciones enteras se tornen hacia ti. Hombres adoren al bendito desde que sea para siempre, al bendito, al eterno. Aleluya. Hombres, naciones, tórnense a Él. Él tiene la salida y la respuesta para los virus, para la escasez, para la inflación, para la inseguridad. Él tiene la respuesta, aleluya. Él es un Elohim fiel, y todos aquellos que se tornan hacia Él, aunque el mundo esté lleno de tinieblas, aunque los hombres nos persigan mintiendo, nosotros nos reiremos en las caras, porque tú crearás un cerco, un vallado a nuestro alrededor, y nosotros amaneceremos sobre tu honor, y sobre nosotros será visto tu honor, Adonai. Gracias, eterno. Oh, gloria y alabanza para ti. Solo tú eres verdadero, solo tú eres real y eres suficiente. No necesito sino tú eres suficiente. No hay nada que pueda hacer para superarte, pues tú eres suficiente. Aleluya. Dile a mi Adonai, tú eres suficiente. Esta noche cierra tus ojos ahí donde tú estás y empieza a decirle: Padre, tú eres suficiente. Dile: tú eres suficiente para mí. Tú lo eres todo, aleluya. Tú eres la razón de mi existir. Con mis labios, con mi alma, con todo mi ser, yo te exaltaré y te honraré, porque tú eres todo para mí, aleluya. Tú eres suficiente. Te bendigo, Adonai. Te bendigo, mi Rey. Te bendigo, mi Señor, aleluya. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Gracias, mi Rey. Oh, aleluya, aleluya. En la mañana me levanto y veo la luz del sol. A la tarde puedo disfrutar de la brisa. Oh, aleluya. En las noches salgo y veo la luna nueva comenzando el mes, y veo tus estrellas y digo: ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Cómo me has hecho para que de mí tengas misericordia? ¿Por qué, Señor, me escogiste para un tiempo como este? ¿Por qué me escogiste para un momento tan difícil, pero a la misma vez la transición que la civilización está viviendo en este momento? Y tú me has escogido para vivir en este momento, Padre. ¿Qué hay en tu plan sobre mí, Padre Santo, para escogerme estar vivo en estos días? ¿Qué hay en tus planes? Aleluya. Yo te he hecho de una manera maravillosa, te dice Adonai. Yo te hice de una manera hermosa y maravillosa, para que cuentes mi honor y cuentes mi gloria, para que el mundo sepa que yo soy bueno. Y yo te he hecho de una manera gloriosa y maravillosa, para que camines con mi honor y que los hombres sepan que Adonai vive, que Él es bueno. Que los hombres encuentren la misericordia que están buscando. Aleluya. Bendito eres tú, eterno, todopoderoso. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Oh, dele gracias, Adonai. Gracias, 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 gracias. Aleluya, gracias. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Padre, que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo comience a fluir en medio de nosotros, no a través de las cámaras. Tú no necesitas las cámaras, tú no necesitas el internet. Tú puedes llegar directamente a la casa de Mariano, a la casa de Marta y Mauricio, a las casas de mis hermanos. Tú puedes llegar ahí. Aleluya. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nos presentamos delante de ti esperando ese bálsamo, ese refrigerio, ese respiro, Señor. Aleluya, Padre. Estas personas, mis hermanos, que todo el día tienen que estar trabajando con un pedazo de tela puesto en la cabeza, en la cara, Señor, y que a veces se les hace difícil respirar, mi Rey. Que esta noche, Padre, hoy, respira y descansa en el Eterno. El Eterno te va a visitar esta noche y te está visitando ahora mismo y te está dando aliento de vida, un respiro, un momento te está dando el Eterno para que tú, con sosiego, con calma, shalom,
Aleluya, dale gracias al Eterno. Espíritu de Dios, te pido, Adonai, que por tu Espíritu entres a cada hogar, a cada persona, a cada familia, a todos los que se unieron en oración en esta noche, que los visites en esta noche, Padre, y que todos nos podamos poner de acuerdo, Padre. Hay algunos que tienen bendición, hay otros que no tienen, que están felices de conectarse para tomar este momento de oración. Te digo en esta noche, mujer, hombre, que estás allí, hoy es noche de que intercedas por aquellos en necesidad. Y hay personas que necesitan nuestra oración, claro que sí, y necesitan tu oración, y tú probablemente también lo necesitas. Pero antes de pensar en ti, piensa que hay otros que probablemente tienen mayor urgencia que tú. No sé si es cierto, tú no sabes si es cierto, pero te lo digo, hombre, mujer que me están viendo, joven, familias que me están viendo. Piensa en tu prójimo primero. Hoy pensemos primero en Adonai y luego en tu prójimo. Piensa en tu prójimo y comienza a interceder y decirle, Padre, mira a mis hermanos que esta noche se han unido en oración. Mira a mis hermanos que esta noche han pedido, Señor, y están buscando ese oportuno socorro, ese rescate, esa salida. Aleluya. Alfonso Puebla. Catiusca pida oración por Alfonso Puebla y nosotros no conocemos cuál es su necesidad, pero conocemos al que puede suplir todas las necesidades conforme a sus riquezas en el trono celestial, y su trono está hecho de un material que ni siquiera se ha visto jamás en esta creación. Aleluya, Padre. Padre, oramos para que seas tú bendiciendo a estos hermanos, a Alfonso Puebla, a María Castro, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu mano se extienda sobre Venezuela, allá donde está Catiusca, Padre, y que ella como punto de contacto de fidelidad, pues es una mujer fiel, aleluya. Trátala, Padre, como un instrumento tuyo y bendícela, Señor, y utilízala como ese momento de oración, ese punto de oración, Padre Santo, punto de fe, de fidelidad, un lugar donde tú veas una luz. ¿Habrá alguno justo en Venezuela? ¿Habrá alguno justo en el barrio donde está Catiusca? Aleluya, hay un punto de contacto. Padre, por favor, envía tu bendición sobre este grupo de personas ahí en Venezuela. Padre, esta noche traemos delante de ti, Padre, con amor y con beneplácito, mi hermano José Calderón. Oramos por su vida. Primero te damos gracias, Padre, por los tiempos que hermosamente, Señor, tú lo has usado y que tu bendición ha estado sobre él, sobre su familia, mi Rey. Y ahora, Padre Santo, solo queremos pedirte, mi Rey, aleluya, con humildad y con sencillez de corazón, no porque creamos que merecemos nada, Padre, sino porque sabemos que tú eres un buen Elohim. Padre, yo te pido por Bachi, Señor, te pido por José, Padre, tú lo conoces por nombre y tú conoces cada detalle de su vida. Y tú, Señor, lo llamaste con detalles apacibles, con detalles que nadie pudo haber llamado a Bachi, sino como solo tú llamaste, Padre. Y Señor, y por años, Señor, en sus altas, en sus bajas, en sus dificultades, en sus confusiones, en sus alegrías, en su momento de oración y de adoración, Padre, tú estuviste allí. Mi Rey, por favor, ten misericordia de Bachi en este momento. Te pido, Padre, nos unimos todos en oración por José Calderón. Padre, extiende tu mano, Señor, de salud y de sanidad sobre su vida. Aleluya, Padre. Él es uno de tus hijos, uno de tu creación. Él es uno que carga con el brillo de tu vida, Padre, de tu creación. Por favor, visítalo en esta noche, Padre. Ten misericordia, Señor. Hazlo por tu honor, por tu nombre, porque todo el mundo sabrá que tú eres un Elohim bueno, Padre Santo. No lo hagas por nosotros, pues no queremos vanagloria y no buscamos, Señor, promoción, buscamos misericordia. Padre, toca su vida y toca a José, mi Rey. Abrázale, Señor. Trae descanso y refrigerio para sus huesos. Padre, que ese cáncer que ha hecho metástasis en sus huesos, ese cáncer, Padre, que está acabando con su cuerpo, Padre Santo,
Aleluya, mi Rey, sé tú, Adonai, sé tú, extendiendo tu mano milagrosa, Señor. Levántalo, Padre, como un gran testimonio para honor de tu nombre, Padre, te lo pido, Señor. No que nuestra vida dependa del milagro, nuestra vida siempre dependerá de ti. Pero sí, Padre Santo, queremos traer tu honor a los hombres y que los hombres sepan que en el cielo hay uno que responde con misericordia, con amor y con justicia, con bondad, que se extiende con compasión, que no toma en cuenta nuestra maldad y nos responde conforme a su bendición y su misericordia, Padre. Aleluya, oramos por María del Rosario. Lisette pide oración por María del Rosario, está embarazada, por su embarazo, está en el hospital ahora, Padre. Aleluya, tú eres el Elohim de vida, tú eres el Elohim de vida. Haya vida en María del Rosario, mi Rey. Así por mi nuera, que estamos esperando a mi nieta, Alana, mi segunda nieta, Padre. Guarda y cuida, Señor, a mi nieta. Cuida a Joan y abrázala, Señor, y ayúdala en este proceso. Estamos esperando la llegada de Alana, mi Rey. Yo, Padre, te pido que la cuides y la guardes y que hagas que tenga su niña en estos días. Padre, que esa niña venga primero saludable, hermosa, Señor, y que Joan esté bien, que su cuerpo funcione bien, que todo vaya conforme a tu creación, mi Rey, sin desesperación, sino creyendo de que tú eres bueno y eres el dador de la vida. Aleluya. Oramos por Ferni Becerra. Ferni, espero estés diciendo tu nombre bien. Claro que sí, Padre, tú eres un Elohim de restauración y tú eres un Elohim que levanta a los caídos. Y lo que se rompió, tú sabes repararlo. Y las cosas que ocurren a nuestro alrededor, tú haces que obren para bien, mi Rey. Y tú haces que se conviertan en bendición para nosotros. Por favor, te pido por Ferni Becerra, para que tú, Padre Santo, traigas palabra de restauración del norte, del sur, del este, del oeste. De alguna manera, Padre Santo, los hombres puedan alinearse en sus pensamientos. Padre, que haya una restauración de este hogar. Aleluya, claro que sí. Creo que sí, el Padre lo puede hacer. Aleluya, aleluya. Bendito sea al Eterno. Ned Alejandro, claro que sí, vamos a hablar. Ned, vas a viajar hacia Washington mañana. Creo que el Eterno te va a ayudar a que llegues bien. Aleluya. Hay una oración que está en el Sidur. Cuando una persona viaja, dice la oración del viajero. Y la oración dice que tu viaje comience en Shalom. Que los vehículos con que vas funcionen en Shalom. Que tu destino sea un destino de Shalom. Que haya Shalom en el lugar que vayas. Y que regreses con Shalom a tu casa. Esa oración la oro por ti, Ned, esperando que el Eterno te bendiga en ese viaje. Aleluya. Gracias, Eterno. Aleluya. Oramos por los matrimonios de Casa de Israel Yará y los matrimonios en general. Claro que sí. Tenemos que reunirnos próximos los matrimonios. Así que Carlos y Evelyn y Will y Jasmine, vamos a ponernos de acuerdo que tenemos que volver a retomarnos y a vernos de nuevo para conversar un rato. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, intercedo, Padre, por los matrimonios de nuestra casa y los matrimonios que nos están viendo y las personas en sus matrimonios que esta noche está en oración e intercesión con nosotros. Mi Rey, aleluya, Padre, trae luz en medio de la confusión. Trae sanidad en medio del dolor. Trae shalom en medio de la angustia. Padre, y que las necesidades de cada uno, Señor, puedan ser compartidas y suplidas entre ellos, Padre. Que haya una unidad hermosa de los matrimonios. Que esta noche, después que estén enojados, que estén haciendo cucharitas, que estén enfunchados, como dicen en Puerto Rico, esta noche puedan unirse de manos y mirarse a los ojos y abrazarse. Y que haya salud, sanidad en los matrimonios, Padre. Que se fortalezcan de tal manera que sus hijos vean a un padre y una madre fuerte,
de un lugar, un hogar donde es seguro llegar, un hogar donde me siento tranquilo, pues mi papá y mi mamá están aquí, me guardan, me cuidan y me protegen. Esta mañana hablaba con mi hijo y yo le decía, mi hijo tiene 4 años, 4 para 28. Yo le decía, hijo, un papá malo no te da comida, nunca está en casa, se va y no quiere venir a casa, nunca juega contigo y todo lo que hace cuando te vea es estar grumpy y pelear. Y él me decía, y un papá bueno te da comida, juega contigo, siempre está en casa y le gusta llegar a casa y te abraza. Y él vino y me miró con esos ojos y me abrazó así bien duro. Y yo me sentí como cuando cada vez que los miércoles vamos adelante del Padre y lo vemos a nuestro papito bueno y lo abrazamos así, lo abrazamos. Padre, hoy estamos aquí para buscarte. Que los matrimonios estén fuertes y se agarren como, así como mi hijo se agarró de mí esta mañana, así nosotros nos agarremos de papá y le abracemos así, porque él es un papá bueno. Mi padre no le hace daño a nadie, él no es malo, mi padre es bueno, aleluya. Claro que sí. Daniel, oramos por tu salud emocional, claro que sí. Creo que el Eterno quiere que tengas shalom, pero que tú forces el shalom en tu vida. Es tiempo de que tú hagas lo que tienes que hacer contigo y que comiences rápidamente a leer las escrituras, a ver a los hombres de la Biblia, cómo en su dolor y en su tiempo duro se elevaron por encima de su dolor, se elevaron de su dureza y alcanzaron misericordia. Y el Padre los visitó allí donde estaban. En su lugar, el Padre los visitó, así como Él te visita todos los Shabbat y cada miércoles, y cada vez que tú te conectas con el Eterno, y Él te visita allá lejos en Argentina, porque para Él no hay distancia, Él no sabe viajar hasta Argentina, porque igual puede estar en Argentina que puede estar aquí, para Él no hay espacio. Él está allí contigo. Ten confianza, ten la certeza, y oro, Padre, bendice a Daniel y visítalo y dale un refrigerio para su mente, para su espíritu, Padre, que con tu espíritu cuando se llene, mi Rey, Él pueda sentir el fuego y la pasión, el gozo y la alegría, Padre, de tu presencia, y que ese gozo y esa alegría, Padre, sea lo que le levante, lo esfuerce y lo encamine, Señor, que nunca se aparte de ti, Padre. Aleluya, claro que sí. Aleluya. Lourdes, bendigo tu vida y bendigo tu cuerpo. Y le digo al Padre, Padre, sana a Lourdes, Señor, donde quiera que esté, que tenga salud en su cuerpo. Que ella pueda esta noche, Padre, tener un descanso tranquilo y pueda recuperar sus fuerzas. Y que tú hagas salud, Señor, en su cuerpo, con lo que ella tiene, Padre. Es una mujer agradecida que te conoce y que te ama. Visítala en esta noche, Padre, y llénala de salud. Aleluya. Gracias, Eterno. Bendito eres. Aleluya. Oramos para que Ned se mantenga firme. Claro que sí, oramos ya por eso. Oramos por el sobrino de José Juan. Aleluya, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que sus órganos comiencen a funcionar bien, Padre. Aleluya, que el agua que Él consume, que está en su cuerpo, se vaya al lugar que tiene que ir. Padre, que el agua pueda limpiar sus órganos, que ese problema renal se corrija, Padre, porque tú has de corregirlo, Padre Santo. Aleluya, aleluya, Padre, gracias, Eterno. Gracias, Adonai, bendito eres. Aleluya. Bendito eres, Katiuska, claro que sí. Oramos para que nuestros niños sean guardados del mal. Sean guardados del mal, Katiuska. Entiendo tu oración y estoy 200 veces de acuerdo contigo. Que los gobiernos no puedan tocar a nuestros niños. Esa es la oración. Que no puedan tocar a nuestros hijos. Que sean guardados. Nuestros hijos son inocentes. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Padre. Padre, en el nombre de Yeshua, envía tu ángel y guárdanos, Señor, y protégenos de todo mal. Protégenos del impío que quiere tomar a nuestros hijos y hacerles daño, Padre. Yo confío en que tú, Señor, has de guardarlos y que no permites que ninguno de nuestros hijos sean tocados por la mano del impío, por el hombre malo. Que ninguno de nuestros hijos sean tocados por ellos, en el nombre
de Yeshua HaMashiach, bendito eres, Eterno. Alín, oro por tu hija Victoria, oro por tus hijos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, visita a Alín, visita a José, Padre, con sabiduría, con ciencia, con entendimiento, con amor, con la corrección sutil, con la palabra, pero con oídos para escuchar a nuestros hijos. A todos necesitamos eso, todos necesitamos oídos para oír a nuestros hijos. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, acuérdate de Arlín y de José, Padre, y ayúdalos con sus hijos, Señor. Que no se nos pierda ni uno. Nosotros haremos nuestra parte, pero nosotros no podemos hacer lo imposible. Lo que no se puede hacer, solamente tú lo puedes hacer, Padre. Te pido, Señor, que lo ayudes, mi Rey. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Eterno. Gracias. Aleluya. Claro que sí, Fernández. Creo que sí. Que el Eterno te haga firme. Que sea por ti, por tu fidelidad, por la confianza que tienes en el Eterno. Que el Eterno opere en tu matrimonio y en tu vida. Claro que sí. Creo que sí, el Eterno lo va a hacer. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias a Miriam. A Onaira, gracias por conectarte con nosotros. Oro y creo, aleluya, que nuestros hijos van a vernos y el redarguir del Espíritu va a llegar cuando nuestros hijos nos vean haciendo lo correcto, siendo constantes, siendo compasivos, buenos, siendo rectos pero buenos, aleluya. Y el Eterno va a ir corrigiendo sus caminos, porque nunca se van a olvidar de papá y mamá, nunca se van a olvidar del pan del Shabbat y de las oraciones de sus padres sobre sus hijos. Nuestros hijos están marcados con nuestras oraciones, hermanos. Si yo quisiera que te viera en mi casa, cuando mi hija yo la castigo, yo le digo, no voy a orar por ti, y ella llora. ¿Cómo no vas a orar por mí? Yo quiero que tú ores por mí. Esa es la marca que yo quiero dejar a mis hijos. Mi hijo chiquito, Benjamín, papi, me voy a dormir, y me pone la cabeza así, para que yo ore por él. Aleluya, Padre, en nombre de Yeshua, mi Mesías, nuestro Mesías, Padre, oriéntanos, ayúdanos, capacítanos para criar buenos hijos, hijos que sean marcados por nuestro comportamiento, y que tu palabra nos ayude, nos edifique, nos fortalezca, que nosotros seamos fortalecidos por tu palabra, y al ser fortalecidos, Padre Santo, nuestros hijos comprendan y reciban esto, y que nunca se aparte. La verdad es fiel. Si hay una cosa que tiene la verdad, aleluya, que la verdad es fiel. ¿Oíste, Naira? La verdad es fiel. ¿Oíste, Arlene? La verdad es fiel. Y si lo caminamos en la verdad, la verdad no va a fallar. Ruth, gracias, Ruth, por estar con nosotros también. Saludos para ti. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Todos están adorando y todos están bendiciendo con sus teclados ahí. Gracias, Señor. Al menos los dedos veo los dedos adorando a mi Dios, a mi Eterno. Te amo, papá. Te amo. Bendito eres. Aleluya. Que el Eterno nos siga bendiciendo a todos. Aleluya. Ruth, bendito. Ajá. Amén. Que el Eterno te provea las medicinas. Claro que sí. Así va a ser. Bendito sea el Eterno. Nosotros, todos nosotros, gracias Peter, Pedro, Vega, Peter, oramos que se cumpla lo que estás diciendo. Pedro está llegando, estamos llegando, Pedro, sabe que nos toma, que es trabajoso, pero estamos llegando. Aleluya, Padre, me pongo de acuerdo con Pedro, que todos aprendamos a extender la mano de misericordia, de justicia, de rectitud. Son mis mensajes de la última semana, los últimos meses. Estoy impulsando a mis hermanos para que sean buenos seres humanos, personas. Que la religión no intervenga con tu relación con el Eterno, con Elohim. Aleluya. Bendito eres. María Magdalena, gracias por estar con nosotros, te bendigo también. Claro que sí, que el Eterno visite al pueblo. El Eterno está visitando al pueblo. Y lo que mucha gente no sabe, que a veces el nido se sacude. ¡Ay, qué está pasando! Esto se va a acabar. No puede ser. Y no es que se va a acabar, es que el Eterno está sacudiendo el nido.
porque está sacando a la gente de su zona cómoda para que comience a hacer lo que tiene que hacer. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de ir y sonreír. ¿Sabes lo difícil que es para una persona estar 8 horas en una caja ahí marcando números y llega un momento que no quiere sonreír porque la gente anda amargada? Y tú vas a llegar con un pedacito de cielo a esa caja, aunque sea que compraste media libra de pan, lo pusiste ahí y tú miras esa cajera y le dices, hola, ella sonríe porque está en el protocolo de la tienda, pero tú le vas a sonreír porque está en el protocolo del cielo. Y el Eterno va a ver, te va a usar y esas personas van a recibir un momento de shalom, aleluya, aleluya. Tú llevas un pedacito del cielo contigo. Es mejor que lo haga, es mejor que lo hagamos, no que lo haga, que lo hagamos todos, aleluya. Bendito sea el Eterno, aleluya. Gracias a todos, bendito eres, gracias al Señor. Oramos, Katiuka, para el Señor, claro que sí. Ya oramos por Ned. Aleluya, por Ruth, claro que sí, Ruth, gracias por estar. Mi oración está contigo, nuestra oración. Janine, qué bueno que llegaste, te bendigo, Janine, a ti, a tus hijos, a Rigoberto, a Joshua. Ay, y no me acuerdo todos los nombres de tus hijos, de tu hija, pero los bendigo allá a la distancia, a Ana y tu hermana, que todos estén guardados por el Eterno. Mira, yo cada vez que yo me levanto y salgo para la congregación y yo pienso en ustedes, ese viaje que ustedes se dan, yo bendito Eterno, guárdalos y cuídalos, bendícelos, aleluya. Guarda a Janine y a su esposo, las intenciones de sus corazones sean siempre buenas, como lo son, yo sé que son así, aleluya. Oramos por su cuñada Joana, aleluya, para que todo salga bien con ese parto que va a salir. Ya son 3, hoy oramos por 3 mujeres que están pariendo, incluyendo mi nuera hermosa, Joana. Claro que sí, creemos por el Eterno que va a hacer, aleluya, que ese bebé salga sano, que la mujer, la Joana, esté sana, que esté bien, aleluya, que pueda abrazar esa criatura, abrazar la vida que Dios le está poniendo en sus manos, la asignación, la responsabilidad que el Eterno le está poniendo en sus manos, que la abrace y diga, Padre, esta o este no se me va a perder. Claro que sí, aleluya. Bendito sea el Eterno. Liz, qué bueno también. Shalom para ti. Bachi, claro que sí, saludo. Los bendigo a todos. Bueno, gracias. Liz, pido oración por Nelly Nieves. Está entubada. Oh, aleluya, Padre. Que, aleluya, Padre, los planes del enemigo son de muerte, pero los planes tuyos son de vida, Adonai. Bendito eres, shalom, shalom para esa persona que está entubada, que está ahí. Los planes del enemigo son de muerte, pero Adonai hará justicia, Adonai hará justicia, ya está haciendo justicia. Mi rey está haciendo justicia, porque hay mucha sangre derramada inocentemente por hombres malvados. Y él, esa sangre está clamando por justicia. Y Adonai va a hacer justicia. Mi Adonai va a hacer justicia. Esa persona que está entubada, yo oro para que el Eterno la saque de ese lugar, pero la saque como quien se lleva a un rescate, como quien se lleva a un secuestrado. Que Adonai entre con furia y la saque con furia. Porque esta no se la va a llevar. Esta, el hombre no la va a poder tocar. El enemigo no va a poder alcanzar su vida. Esa mujer va a tener una experiencia tan grande con el Eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Adonai. Bendito eres. Que se abren los ojos y que estemos atentos a la oración. Gracias, Ned. Gracias, Ned. Aleluya. Oh, gracias, aleluya. Gracias, Adonai. Oh, gracias a todos ustedes que se conectaron. Gracias a todos ustedes que han estado conmigo en esta noche. Terminamos nuestra noche de oración, pero siempre agradecidos, siempre contentos, siempre gozosos, alegres. Padre, todavía me duele. Bachi, vas a estar con dolor todavía en tus huesos, vas a estar en el momento duro y con el tratamiento que te hacen. ¡Wow, qué dolor! Esto. Pero gozo, no pierdas el gozo. Aleluya, con una sonrisa siempre en tus labios. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Solo, Ferney está solo, pero Jehová es bueno. Y Él te va a fortalecer y Él te va a restaurar las cosas.
Tórnate a Adonai, tórnate a Él, guarda sus mandamientos, teme a Él, porque esto es el todo del hombre, eso es todo. Teme a Adonai, guarda sus mandamientos, porque esto es tu todo. Y en ese todo, Adonai va a empezar a completar las cosas. Todos ustedes, los que oraron conmigo, den gracias al Eterno, bendíganlo. El cielo y la tierra hablan de su honor y no escuchamos. Nosotros no escuchamos el lenguaje, porque es que ellos saben el lenguaje del cielo. Gracias al Eterno que nos permitió estar en esta noche. Los bendigo. Disculpen no se oyó bien, bueno, pero cumplimos con el propósito y creemos que vamos a recibir esta semana. Por favor, envíenme mensaje a Casa de Israel de Aray, deben saber los testimonios, háblenme, cuéntenos. Nosotros queremos saber y queremos dejarles saber al resto de las personas que en realidad Adonai todavía responde las oraciones, especialmente para aquellas personas que se tornan a Él y que levantan su mano y dicen: Adonai Hu Ha Jehová Elohim, Jehová Hu Ha Elohim, Jehová Hu Ha Elohim, Jehová es el único Elohim. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Otra vez, antes de irme, les invito para que vengan a nuestra congregación Casa de Israel, ¿verdad? 6311 US 1792, al norte de la ciudad de Davenport. Nos esperamos por acá para que se regocijen todos los sábados a las 3:30 de la tarde. Que el Eterno les dé una linda noche, Laila Tov, el resto de la semana, el resto de la Shavua Tov. Esté linda la semana y nos vamos a ver este próximo Shabbat a las 3:30. Gracias y que tengan linda noche.